Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial del programa. Bienvenidos a la edición especial de este programa que tiene un invitado de honor. Un gran invitado. Y estoy hablando nada más y nada menos del doctor Omar Candia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por darse el tiempo de su apretada agenda. Mañana, justo estábamos hablando detrás de cámaras, tiene una agenda bastante pesada, ¿no? ¿Qué tiene el día de mañana, doctor Omar? ¿Y qué hace acá por Lima? Porque usted es oriundo de Arequipa, usted vive en Así Arequipa. es, así es. ¿Cómo Bueno, así? Takechi, primero agradecerte por la entrevista, agradecerte por la invitación. Ujú. El día de mañana tenemos una agenda en efecto apretada porque yo soy abogado litigante, y mañana tengo la concurrencia de dos audiencias. Una audiencia de Mm, 8:30 hasta las 13 horas y una audiencia de 9 a 10 de la mañana. mm, Hemos delegado también, tenemos un equipo claro, de claro. abogados con los que trabajamos y en la tarde tenemos una entrevista y luego la presentación de un libro, de una última publicación que hemos realizado Que vamos a ir ahí lueguito, ¿no? con Para... una gran editora que es Gridley. Así. Muy bien, vamos a ir ahondando en ese tema en unos minutos. Primero, quiero que la gente conozca, para la gente que no lo conoce, para la gente que no está en todo el mundo jurídico, que recién está entrando, ¿no? Algunos alumnos, estudiantes de distintas universidades. Quiero que conozcan al doctor Omar Candia. ¿Quién es el doctor Omar Candia? Un humilde ciudadano, abogado por vocación. Yo soy abogado de la Universidad Nacional de San Agustín, De Arequipa. de Arequipa, es la universidad pública en Arequipa. Tengo estudios de posgrado en diferentes universidades del extranjero, Ujú. básicamente en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hice un curso de especialización también en Alemania, en Jena, Potsdam y Berlín. Y tengo una maestría en ciencias políticas y administrativas, un doctorado en ciencias, gobernabilidad y gestión pública. Y en los últimos años me he venido dedicando al estudio de las ciencias penales, básicamente orientado en el derecho penal económico y en los delitos contra la administración pública. Ahora, ¿usted cuánto tiempo ya lleva litigando, Bueno, doctor? bastantes años, ¿no? Dejé un tiempo que Se lo dedicó a la que lo política. dediqué a la política, fui alcalde, Fue alcalde en tres tres ocasiones, periodos, ¿no? en tres periodos, en tres ocasiones, alcalde distrital dos veces y luego alcalde provincial. Pero antes de ser alcalde yo ya litigaba, pero Claro. dedicaba básicamente al derecho corporativo, miraba también casos penales, pero ahora en los últimos años me he dedicado, me he abocado a ver Derecho penal. el derecho penal, que es apasionante, Antes de que explicar. requiere mucho estudio, mucha dedicación. Antes de que nos explique ese viraje, quiero un par de minutitos así lacónicamente. ¿Cómo fue su experiencia en la política allá en Arequipa? Mira, la política siempre me ha llamado la atención. Ujú. Desde cuando yo estudiaba en la universidad, yo he sido dirigente estudiantil, imagínate, ¿no? Ajá. En la Universidad Nacional de San Agustín, en la Facultad de Derecho. Y siempre he estado asociado, ligado a temas políticos, básicamente a contribuir, coadyuvar en la solución de los problemas que afectan en un primer momento a los estudiantes y luego ya temas distritales, temas provinciales. Pero es un momento, ¿no? La Claro, política es por un supuesto. momento. Hemos contribuido, hemos dado buena parte de nuestros conocimientos, de nuestro tiempo a la política, pero nosotros tenemos una formación académica, nuestra formación profesional nos ha llevado hoy día a defender casos penales y nos estamos abocando a los temas penales. ¿Podría explicarnos ese viraje? Porque anteriormente mencionaba, antes de la política estaba con casos corporativos y ahorita, después de la cruda realidad política, se volvió a lo penal, un poco Está más agresiva tal vez. Está muy asociado, ¿Así? está muy asociado, ¿no? Mucha gente lo suele considerar bastante distantes, la verdad. Mira, la política tiene que ver con servicio, Ujú. tiene que ver con poder, pero requiere algunas cualidades del político. El político tiene que ser un buen orador, tiene que saber hablar, tiene que saber persuadir, tiene que saber seducir. Y el abogado Usted es un seductor, doctor es Omar? que el político tiene que convencer. Mm, muy Y bien. el abogado tiene una tarea similar. Para con los Como cuando tú jueces. estás en una audiencia, tienes que convencer, tienes que tener una teoría del caso, tienes que exponer tus ideas. Ujú. Tienes que dejarte entender, ¿no? La persona, que en este caso son los juzgadores, tienen que entender, oye, cuáles son los hechos, cuál es el derecho, cuál es la carga probatoria, Ujú. ¿no? Y es también ciencia, porque tienes que manejar el método científico, Claro, que es ¿no? el Si derecho mismo, manejas pues, ¿no? una hipótesis o una tesis de inocencia, una tesis de culpabilidad, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es tu teoría del caso? Implica varias cosas, conocimientos,
algunas virtudes de persuasión, de oratoria, ¿no? Y sobre todo mucha dedicación. Es bien, bien complicado. Pero Sí. ambas tareas son apasionantes y requieren mucho esfuerzo, ¿no? Mm. ¿Eso su primer libro? No, es mi sexto Su libro, sexto libro. pero en materia penal es mi tercer libro. Coméntenos de sus anteriores libros primero. ¿Cómo El, fue la primera vez que la escribió? primera vez que escribí fue mi tesis de Ah, Derecho bueno, Penal. claro. Perdón, de Derecho. Yo me gradué con una tesis sobre conciliación extrajudicial y acceso a la justicia. El año 2004, 2005, la conciliación se convierte en una política de Estado con la finalidad de contribuir en la descarga procesal. Ujú, Yo tenía ciertos cuestionamientos porque si uno revisaba la historia y revisaba el derecho comparado, la conciliación extrajudicial no era algo nuevo. ujú. Y en el Perú era muy antiguo, desde el año 1821, o sea, cuando recién se gestaba la República. Y esta tarea se le encargó a los jueces de paz, ¿no? Lamentablemente no funcionó. Años después, con la doctrina americana de los MARS, los medios alternativos de resolución de conflictos, se vuelve pues nuevamente a poner, te hablo hace 20 años, en discusión los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y uno de ellos era la conciliación extrajudicial. Nosotros hacemos un trabajo crítico. 20 años después, podemos decir que no nos hemos equivocado, porque nuestra tesis era de que la conciliación solo funcionaba en temas de familia Así, y en los demás casos iba a convertirse en una barrera al acceso a la justicia, una barrera económica, porque habría que pagar ahora a un conciliador extrajudicial, claro. iba a convertirse, dilatar el tiempo en la resolución de un conflicto de intereses, porque tenías que ir a la conciliación de manera obligatoria, ¿no? Y que además cuando uno ya iba a un juicio, cuando ya había un conflicto de intereses con relevancia para el derecho, era porque el diálogo ya se había agotado. Ujú, Cuando uno incumplió una obligación de dar suma de dinero, por poner el ejemplo, y el deudor y el acreedor entraban en una disputa, era porque el diálogo ya se había agotado. claro. Entonces, nuestra posición era esa, fuimos muy críticos, y 20 años después podemos decir, Que le dieron la razón. en parte, porque hoy día sí, la conciliación funciona en temas de familia, eso es Sí, claro. innegable, pero en otro tipo de obligaciones no funciona, ¿no? Sobre todo en el penal. En penal no hay conciliación propiamente dicha, No, ¿no? claro, ¿No? pero Estamos hablando básicamente en materias civiles, ¿ya? No, si uno hace una evaluación seria de cómo funciona la conciliación, tiene bastantes cuestionamientos. Pero en fin, ese fue el primer libro que logramos publicar. El segundo estaba orientado a las vallas electorales en ¿cómo así? materia de elecciones municipales. ¿Cómo? Vimos un problema, y esto era para mi tesis también de la maestría, Ujú, y luego lo convertí en libro. El problema era que encontrábamos primeras mayorías de elecciones municipales donde la primera mayoría a veces era con el 11%, con el 13%. Entonces observamos que había un problema de legitimidad y origen. En las ciencias políticas hay legitimidad de origen y legitimidad de gestión. ujú, La legitimidad de origen nace del voto. ujú. Pero si tú tienes un alcalde, una autoridad que llega al poder con 7%, 10%, 11%, que es muy probable hoy día, Del total, claro. porque vas a encontrar muchos candidatos. Mucha fragmentación de los Frente a la votos. ausencia de un sistema de partidos políticos, vas a encontrar varias organizaciones políticas que participan en una elección. Y la primera mayoría a veces tiene el 11, 12, 13%. Como pasó en estas elecciones, pues, ¿no? Y nuestro cuestionamiento, oye, esa primera mayoría es representativa, Ujú, tiene representatividad de origen, ujú. porque a diferencia de lo que pasa en una elección nacional, tú tienes el balotaje o la segunda vuelta, donde acá se generan por lo menos una mayoría del 50% más uno. Pero que inicialmente fue, por ejemplo, un 13%, un Claro, doce que es por el voto ciento. duro de cada candidato. Claro, Por la atomización también y la cantidad de de candidatos que candidatos existen. que hay por la Entonces, ese fragmentación. fue mi segundo ¿Y libro. cuál fue, pues, el... Nosotros recomendamos, porque hicimos un análisis Ujú. de la legitimidad de origen y la recomendación era que pueda existir un balotaje para Una que, segunda vuelta para... así es, pero que no se pida el 50%, pero lo razonable era un 30%. Mm, ¿No? Y esto generaba mayor tipo de aceptación de la autoridad, había mayor legitimidad de origen y adicionalmente a ello generabas estabilidad en el gobierno, menos vacancias, menos revocatorias, entre otros mecanismos de participación ciudadana, porque hoy día tienes un alcalde que se elige
asume el gobierno y al año ya lo estás vacando, ya lo estás revocando. Entonces, Claro. ¿cómo evitas ese problema? Mejorando la legitimidad de origen. Esa era nuestra propuesta. El tercer libro que publicamos ha estado relacionado con la gestión pública. Así. O sea, hablamos de 11 eh, recomendaciones para hacer un buen gobierno, ¿no? Relacionado con la gestión pública, el tema de participación ciudadana, el tema de tributos, el tema de seguridad ciudadana, es decir, 11 políticas municipales para mejorar la gestión pública, ¿no? Y el cuarto libro fue sobre derecho penal, Ya, el primero de penal. lavado de activos, crimen organizado y extinción de dominio. Estamos a temas ya más dogmáticos, Sí, por más supuesto. duros, hemos sido muy críticos con la ley de crimen organizado, Mm. críticos con la ley especial de lavado de activos y obviamente con extinción de dominio. Bueno, la extinción de dominio ha pasado por varias reformas y por un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero en el caso de la ley de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, y las modificaciones que han habido del crimen organizado están en nuestro libro, hacemos un análisis del derecho comparado, cuestionamos algunas cosas que consideramos deben mejorar además hacemos unas propuestas de reforma, ¿no? Que el eje ferenda, el legislador ordinario, debe recogerlas para que a lo menos se genere debate y se mejore el tratamiento legislativo en estos tipos especiales, en estos delitos especiales. El quinto libro ha estado relacionado con la colusión y la prueba indiciaria. Ujú. Probablemente dentro de toda la carga procesal de delitos contra la administración pública, el delito de colusión sea uno de los más importantes. Pero no todo es colusión. Y pareciese que para el Ministerio Público, para los fiscales anticorrupción, todos los delitos son colusión. A pesar de que existe ya una línea de interpretación jurisprudencial del Tribunal Constitucional, incluso una línea de interpretación mayoritaria de la Corte Suprema en materia del delito de colusión, observamos que se confunde colusión con negociación incompatible y observamos adicionalmente de que estas denuncias muchas veces terminan en nada, Claro. ¿no? Porque no se acredita la conducta. O sea, el delito de colusión implica y requiere necesariamente de un pacto colusorio, de un acuerdo colusorio entre Entre, el las funcionario y entre las servidor partes. público y el extraneus, el empresario, el contratista. Y este es un gran problema. ¿Cómo acreditas el pacto colusorio? Se recurre a la prueba por indicios, pero se aplica erradamente a la prueba por indicios. Y en este libro que publicamos, hacemos un análisis de la jurisprudencia, vemos cuáles son los hechos indicios, diferenciamos hecho indicio con prueba indiciaria y hacemos un cuestionamiento también a algunas prácticas que se han venido realizando en el Poder Judicial peruano respecto al tratamiento del delito de colusión. Y el sexto libro, ¿Qué es el que está que allá? es el que está acá, ¿no? Que es la prueba ilícita, perdón, es la tutela de derechos y la prueba ilícita, la exclusión de la prueba contaminada. Esa es la denominación que le hemos dado y que el día de mañana vamos a presentar. ¿Por dónde lo estarán presentando? Discúlpame. Mañana lo ¿Sabe? vamos a presentar en Lima, es la primera presentación que hacemos, luego ya la haremos en diferentes ciudades del país y la presentación se va a llevar a cabo en el auditorio de APEC, de la Asociación de Ciencias Políticas y Jurídicas, que queda en Girón Carlos Alaiza y Roel, 2647 Lince. Repito, en el auditorio de Girón Carlos Alaiza y Roel, 2647 Lince. Y lo vamos a hacer mañana a partir de las 5:45. Bueno, usted, muchas gracias. Igual para el final también voy a pedirle que lo repita para la gente que lo pueda ir a verlo el día de mañana. Pero quiero darle unas pequeñas preguntas. Ya va de un ping-pong rápido nada más, porque infiero que está con una agenda apretada. Quiero que me diga cuáles son sus opiniones con respecto al Poder Judicial. ¿Qué problemáticas ven el Poder Judicial actualmente? Mucha gente dice que hubo una especie de politización por parte del Ministerio Público, por ejemplo. Luego infieren también que hay distintos problemas dentro del Poder Judicial. ¿Cuáles son los problemas que usted detecta allí? Mira, yo lo que te puedo decir, el Poder Judicial es una institución trascendental para que pueda funcionar una democracia constitucional, Claro, un Estado de Derecho, ¿no? pues, ¿no? Si no hay un Poder Judicial fuerte, predecible, eficiente, la institucionalidad se debilita
la democracia constitucional. Por supuesto. Conforme, el Poder Judicial tiene problemas históricos. Yo tuve la oportunidad el año 2004, 2005, yo muy joven ya, estaba trabajando en temas de reforma del Poder Judicial, en temas de reforma del sistema de justicia, ¿ya? Han existido muchas mejoras, eso es innegable. Hay excelentes magistrados en el Poder Judicial, maestros del derecho, y te lo digo con total honestidad. Yo he conocido a muchos jueces, algunos no los he conocido, los he leído, ¿ya? Y su obra, su dedicación, porque escribir un libro implica estudiar, Claro. analizar, investigar, comparar, cotejar, ¿no? Quedarte más allá del horario de trabajo para estar haciendo tus resúmenes, tus reflexiones. Entonces, he visto a muy buenos magistrados, ¿no? Excelentes magistrados. Pero sí, lo que dices, yo veo más la politización de la judicialización de la política, Ujú. ¿ya? Por parte del Ministerio Público, ¿no? Y la politización de la justicia muchas veces, ¿no? Pero acá el actor y el cuestionamiento ha sido fuerte para el Ministerio Al Público, Ministerio Público. que es lo que hemos podido ver en los últimos años Ujú. y que requiere que se tomen las medidas pertinentes para que existan reformas que sean objetivas, que sean eficientes, que permitan además el actuar responsable del Ministerio Público. Cuando tú instrumentalizas el Estado para perseguir personas Ujú. y no para perseguir delitos, cometes hechos graves, vulneras derechos, Se pierde igual ¿no? Y se la razón pierde de ser, pues, ¿no? la objetividad, Ujú. ¿no? Lo que persigue el Ministerio Público son delitos, este es el titular de la acción penal. Claro, Cuando ya comienzas a perseguir personas, entonces ya la cosa está mal. Ya no estás en un Estado de Derecho, no estás instrumentalizando el poder. claro. Otra de las consultas, y es que ha generado mucho debate en los últimos años en el mundo jurídico, entre abogados, penalistas, constitucionalistas, es el tema de Pedro Castillo, ¿no? Su golpe de Estado y el tema justamente de todo el proceso judicial que tiene. ¿Qué opiniones le conlleva ello? Mira, la, este es un tema, además, que ha generado toda una Bas- discusión Bastante. dogmática, ¿no? Porque una cosa es lo que podemos percibir como ciudadanos Ujú, neófitos en derecho, ujú, o sea, aquel ciudadano que no tiene una formación en derecho y en especial en derecho penal, ujú. y otra cosa es la opinión que sí debe tener alguien que ha estudiado derecho, que conoce el derecho penal, Y que especializado. sabe qué es el delito, conoce teoría del delito, ¿no? Y tiene que ser muy cuidadoso. Desde una perspectiva política, ¿ya? Es cuestionable, pues, la actitud de Pedro Castillo, Ujú. pero desde una perspectiva eminentemente jurídica, penal, no hay responsabilidad penal. Y lo han dicho maestros no solamente del Perú, sino de Des- especialistas en derecho ujú. penal de diferentes latitudes del mundo. O sea, acá hay un tema, lo que es cuestionable, puede ser cuestionable moralmente, si quieres, alguien Socialmente, políticamente, lo que fuere. pero el derecho penal tiene candados, Ujú. ¿no? El derecho penal tiene toda una estructura de análisis y de aplicación. Para eso está la teoría del delito. O Claro. sea, la conducta humana tiene que ser típica. Y ser típica implica, oye, cumplir con todos los elementos del tipo penal, la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, ¿no? O sea, que encaje. La conducta tiene que ser típica antijurídica, Ujú. ¿no? Una antijuricidad formal, una antijuricidad material. O sea, que vaya en contra del derecho y que vulnere bienes jurídicos. Y tiene que haber culpabilidad, tiene que haber el reproche social, ¿no? Claro. Entonces, lo que se le ha imputado, el delito de sedición, no, la imputación principal que tiene el presidente Castillo, desde Y una de rebelión. perspectiva, rebelión, Ujú. ¿no? Después hubo una variación de la imputación, una desvinculación, ¿no? Eh, en puridad no Ujú. se subsume dentro de las exigencias típicas. Pero es algo que, te repito, el Poder Judicial de manera objetiva tiene que resolver. No negamos la conducta que es cuestionable, pero Claro. pueden haber muchas conductas cuestionables que no No necesariamente son, son antijurídicas que no generan responsabilidad penal. y que no generan responsabilidad penal. Así Muy es. bien. Son discusiones que avivan al tema jurídico. He escuchado también abogados
de todo tipo que decían, ¿no? El tema del levantamiento de armas, que la orden, que TC, que como presidente de la República su palabra Después, tiene... Claro, pero sí. ese es discurso, ¿no? O Mm, sea, el discurso, el derecho penal es la última ratio, o sea, es la última razón, ujú. ¿no? Y tiene una sanción muy drástica, que es la privación Ah, de la la pena libertad. privativa de la libertad. O sea, no, no es cosa, a ver, algo, la creación más dolorosa que ha inventado el ser humano para reprimir conductas tipificadas como Ujú. delitos es el centro de reclusión penal, son las cárceles. Las cárceles. Es lo más doloroso que le puede pasar a un ser humano. Ujú. Entonces, si esto es así, ¿no? Porque genera muchas consecuencias, ¿no? Una persona que va a un centro de reclusión penal pierde a su familia, Pero la ¿no? libertad en sí, en general, es lo Bueno, más importante. pierde su libertad, que como tú dices, Mm, además, pero tiene otras consecuencias que son dolorosas, estigmatización social. claro. Entonces, uno tiene que ser muy responsable. Ujú. Por eso hay muchas garantías, garantías procesales, garantías materiales, ¿no? Que tratan de cautelar los derechos que tiene una persona. Y a qué cree que se debe toda esta especie de politización dentro del Ministerio Público, de muchas veces el tema de las problemáticas con respecto al proceso mismo? ¿A qué cree que se debe esta cantidad de problemas que hay? Porque Mira, no es algo nuevo. En general, mm, siempre ha habido estos problemas. pero hemos tenido momentos de cierta estabilidad. Ah, bueno, por Lo que ha supuesto. habido en los últimos años ha sido inestabilidad permanente, sobre todo en el Ministerio Público, ¿De qué cree que se deba? con denuncias, con prisiones preventivas, con hechos que uno se pone a pensar y a reflexionar. Acá lo que entiendo está en juego son cuotas de poder, Mm, ¿no? Intereses de grupo, pero le hacemos daño a la ¿Usted institución. cree que el Ministerio Público entonces ha perdido cierta independencia con respecto al poder político? Yo creo que ha sido instrumentalizado Mm, y eso es delicado, sí, ¿no? Entonces, si este modelo no te da cierta autonomía, pues hay que repensarle, hay que hacer una ingeniería constitucional, claro. hay que hacer una ingeniería de la institución. Oye, ¿cómo mejoramos la institución para que tenga mayor autonomía, ¿no? Ujú. Y para que se evite la politización, para que se evite la instrumentalización. ¿Y hay alguna respuesta que tenga usted preparada sobre ello para evitar esa Eh, instrumentalización? Mira, hay varias tesis sobre reformar la Junta de Fiscales Supremos, la elección Mm, de los fiscales supremos. O sea, tiene que ver con composición y funciones. Hay una, bueno, el sistema jurídico de Bolivia y el actual sistema jurídico de México después de esta reforma hace que los jueces sean elegidos por voto popular. ¿Usted qué opina sobre ello? No, me parece que eso sería un retroceso, Sí, ¿no? sería un retroceso. El Poder Judicial requiere especialización. O sea, no le puedes entregar a un político a administrar justicia, Mm, ¿no? No le puedes entregar a un abogado, por más grados que tenga, que ha sido elegido por el voto popular, que ha hecho muchas promesas, que resuelva casos con total objetividad. El Poder Judicial requiere de alta especialización, ¿Usted ¿no? cree que O entonces sea, México y Bolivia han retrocedido con y esta... yo creo que sí, yo creo que sí, yo Sí. creo que el modelo que tenemos hay que optimizarlo. Mm, O sea, te repito, en la Corte Suprema y en las Cortes Superiores, yo conozco jueces que tienen una excelente formación, ¿no? Uno les dice el hecho, porque el abogado lo que hace es exponer el hecho. Y el juez, en mi caso, yo soy penalista, principio iuri novi curia, el juez conoce el el derecho. juez conoce el derecho. Entonces, el derecho te dice la categoría dogmática. Estaba en un debate, en una audiencia, Ujú, ¿no? Un juicio oral, y nosotros propusimos error de prohibición, ya, ¿ya? Y el juez captó, pero no lo dijimos como error de prohibición, dijimos el hecho, ujú. porque nuestra tesis era que haya una inducción para que el juzgador, si tiene formación, viera y diga acá hay error de prohibición. Y el juzgador acogió nuestra tesis, Lo captó. la captó, entonces te dices, oye, yo, el fiscal te puede decir, pero en la defensa nunca, en la apelación, no, nunca mencionó, pero yo lo estoy diciendo, pero Mm, no tengo que decirte pues error de prohibición, yo te digo los hechos, claro. ¿no? En base a... El problema es que muchas veces el juez no conoce el derecho, pues, ¿no? Existen casos, Mm, existen casos también de jueces que son muy arbitrarios, mm. ¿no? ¿Ha Que, tenido alguna experiencia? claro, siempre, ¿no? Donde yo he tenido experiencia sobre todo en el sur, porque yo litigo en todo el sur, ¿no? Ujú, Incluso desde Lima hasta Puno, tengo algunos casos en Madre de Dios,
Lo bueno que la virtualidad te permite hoy Sí, día, ahorita o las sea, cosas son mañana tengo 2 virtuales. audiencias y son virtuales y te permite Sí, claro. la conectividad, estar presente en este tipo de audiencias, pero he tenido casos también de donde uno expone los hechos, expone el derecho, expone jurisprudencia, expone doctrina, y al final los argumentos no son considerados, ¿no? Y eso es muy doloroso cuando de por medio hay libertad, cuando Mm. de por medio hay gente inocente, o sea, eh, hay una cifra de error judicial. La hipótesis del error judicial, o sea, que existe error judicial y que hay gente inocente en las cárceles, no es remota. Pues es un irrespeto a las garantías constitucionales, pues, ¿no? A las garantías constitucionales, a las garantías procesales, a las garantías materiales, ¿no? Yo le quiero hacer, ya para ir finalizando la entrevista, dos últimas preguntas. La primera, como penalista infiero que uno puede ver distintos tipos de casos chocantes, Ujú. fuertes. ¿Qué tipo de casos usted no aceptaría? Mira, nosotros en el estudio trabajamos varios abogados, pero hay casos que yo no veo. Yo ¿Cómo solamente que? veo delitos de hecho penal económico, Ujú, lavado de activos, por ejemplo, es lo que ujú. veo, o delitos de hecho penal económico, pero relacionados con los delitos contra la administración Contra la pública. administración ¿Qué pública. delitos no veo? Ujú. Por salud mental, delitos contra la libertad sexual. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. No, no es mi especialidad, requiere muchas, digamos, conocimientos, sobre todo en materia forense. Mm, No me gusta ver el tema de tocamientos a menores de sí, edad, pero ¿por qué? delitos. ¿Por qué existe esta... No, Es muy simplemente sensible. para mí es muy sensible. Yo soy padre de 2 menores niñas, Mm, entonces prefiero no. Tengo otro colega que puede ver este tipo de casos. Yo me aboco a lo económico, a la así es, presión, derecho penal económico presión. y delitos contra la pública, además porque yo he sido autoridad muchos años. Bueno, usted también tiene Entonces, la yo experiencia en ese conozco campo. la norma extrapenal. Y muchas veces ni el Ministerio Público ni el juzgador conocen la norma extrapenal. Yo Ujú, conozco los sistemas administrativos, los he ujú. operado. Entonces, cuando veo negociación incompatible, el delito de colusión, o delitos como, por ejemplo, hoy día te puedo dar una buena noticia que he A ver, recibido. Hoy he tenido la lectura de sentencia de un ya. caso de un exalcalde que defendíamos por el delito de abuso de autoridad. Ujú, En primera instancia ganamos, el Ministerio Público y la Procuraduría apelan. El Ministerio Público apela a la parte penal, la Procuraduría apela a la parte civil, ujú. sube a la sala y hoy día era la lectura de sentencia y se ha confirmado luego de las De audiencias que primera hemos tenido. instancia. Entonces, para mí es Un logro, un logro, ¿no? Entonces, claro, un delito, pero conozco el tema, ¿no? O sea, y obviamente mi cliente también sale satisfecho, por ¿no? supuesto. Y hemos tenido buena, hay veces sales bien, hay veces sales también pues preocupado, porque hay veces las cosas no salen como uno quiere, Claro. pero eso es pues la justicia, ¿no? Lo que se trata es de que tengamos un poder judicial que sea predecible, Ujú. ¿no? Un poder judicial, ojo, y por mandato constitucional, artículo 41 de la Constitución, todos los jueces del Perú deben cautelar los derechos fundamentales. Ese es un mandato que está en la Sí, sí, sí. Constitución, Claro, claro. pero que muchas veces no se aplica. Muy bien. Y como última pregunta, ¿qué le diría a las futuras generaciones de abogados, jueces y fiscales, a los estudiantes de Derecho del Perú? Mira, ¿Qué recomendaciones, tal vez, el estudio, ¿no? estudiar? Estudiar, o sea, si vas a elegir una carrera tan bonita, tan apasionante, tienes que dedicarle tiempo a la lectura, Mm. ¿no? Y un abogado nunca deja de leer. Y en el derecho todos los días salen cosas nuevas. O, Y la o derogan otras doctrina cosas. es tan grande que uno nunca termina de revisar los clásicos. Hoy día se habla mucho del funcionalismo y entrar a estudiar dogmática penal. O sea, Claro, requiere de de horas de estudio. estudio, Quemarse un eh, poco las pestañas, pero tal eso vez. también te hace exitoso, porque un abogado que conoce es un abogado empoderado que Ujú. puede hacer una defensa de calidad. Doctor Omar, así, lacónicamente, tal vez, tres libros que podría recomendar para gente que recién está iniciando el mundo jurídico, estudiantes cachimbos, tal vez, o de los Para que primeros ciclos. recién estén iniciando. Sí, Mira, porque yo creo que, por ejemplo, pasar de leer X novela de la secundaria, que te mandan a leer por el curso de literatura o comunicaciones, a leer un libro con lenguaje jurídico y con doctrina y dogma jurídico, es muy chocante tal vez para las personas que recién están iniciando. Entonces, tal vez algunos de los libros que usted podría recomendar para gente que recién está iniciando, para que no se asuste de la carrera, tal mira, vez. hay una novela que a mí me gusta mucho, El túnel, El túnel, de Ernesto Sábato. De Una Sábato. Mm, pequeñita, bonita, ¿no? Yo creo que todo puede introducirnos al derecho penal así. por la forma como está escrita y redactada.
creo, de filosofía, Mm, de Platón, La República, La República de Platón. ¿no? Te permite conocer el Es Estado. un libro básico para De Rousseau, El contrato el social, contrato que no social de es Rousseau. tampoco, es un libro pequeño, pero te Mm, permite también entender por qué pasamos del estado de naturaleza al estado de derecho. El Leviatán, tal vez. El Leviatán también, pero me gusta más el contrato El social, es contrato más social. fácil de Más entender, fácil de entender. ¿no? Y en derecho, introducción al derecho es básico, ¿no? Mm, Marcel Rubio Marcelo tiene su Rubio. concepto, su libro de introducción al derecho. En derecho penal, hay varios libros de derecho penal muy antiguos incluso, ¿Ah, sí? y muy didácticos a Un quienes parcito que recomiende, tal vez. y yo recuerdo mucho un libro que, pucha, muy antiguo, Ujú. no sé si todavía estará vigente, yo lo tengo en mi biblioteca, de Javier Billestein, sobre Ya. derecho penal general, ¿no? Que claro, son teorías Sí. importantes que están en este texto. Felipe Villavicencio, ¿no? Sí. Derecho penal parte general también, ¿no? Que pueden permitir una buena formación a los alumnos de derecho. Y por última pregunta, eh, tal vez un top de abogados que usted los tenga pues en su podio, sean nacionales o internacionales, tal vez No, nacionales, acá hay dogmáticos. muy buenos abogados en Perú. Ya tienes Sí, yo, el doctor Humberto Abanto, el doctor ¿no? Humberto El Banto. doctor Pablo Talavera, la Mm, doctora Juliana Loza, o sea, excelentes maestros del derecho. Carlos Caro, Carlos ¿no? Caro, O sea, sí. excelentes maestros del derecho que uno siempre se deleita escuchándolos. El ex juez supremo César San César San Martín, Martín. que además tiene un montón de bibliografía que él ha escrito, Sí, sí, sí. Y, ¿no? sus alumnos dicen que es muy buen docente. Mira, no he Sí, tenido el privilegio que sea mi maestro, sí, pero sí. he leído sus libros, ¿no? Son de Mm, consulta básica, claro. ¿no? Entonces te doy un nombre, una relación de destacados Juristas juristas peruanos. peruanos. Muy bien. Para ir terminando esta vez, de nuevo diríjase a la cámara. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Más allá de la presentación, tal vez. ¿Dónde tal Mira, vez? el libro lo encuentran en cualquier librería jurídica, Así, ¿no? Lo cualquier. bueno es que la editora Gridley, yo he ido, hace poco estuve dictando un curso en Trujillo, fui por una librería jurídica y encontré mi libro. Bueno, no solo mi Entonces, libro, mis libros, ¿no? los tres, Los cuatro, tres los últimos, tres últimos. los otros tres son más antiguos, Ajá. ¿ya? Igual estuve en Iquitos hace algún par de meses, fui a dictar también una charla y encontré también mi libro. Ah, qué O sea, bueno. lo bueno es que Es accesible. la editorial Gridley, que es una editorial muy importante a nivel nacional, tiene una red de distribución, así es que en Claro. cualquier librería jurídica puedes encontrar el texto. ¿Y dónde es la presentación el día de mañana El entonces? día de mañana los esperamos en el auditorio Carlos Alaiza y Roel 2647 en En Lince, Lince. ¿Desde qué hora? desde las 5:45. Muy bien. ¿Habrá alguna especie de dinámica? Mira, ¿Lean hemos libros, tal tratado de vez? invitar y yo debo agradecer la generosidad, la deferencia de estos destacados maestros porque nos va a acompañar justamente la doctora Ah, Juliana Loza, qué bueno. el doctor Humberto Blanto, el doctor Pablo Talavera y el doctor Ronald Lanco, ¿no? Que son destacados maestros del derecho. Una muy bonita mesa va a tener el día de Sí, mañana. sí, yo estoy muy agradecido con ellos que se están haciendo un espacio en su recargada agenda Mm. para poder comentar el libro, compartir también sus posiciones académicas, doctrinarias, teóricas y generar un momento de reflexión jurídica. El coste, ¿va a haber algún coste de la No, no es entrada? libre, totalmente Gratuito. libre, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor No, Omar, qué ocurrencia. por dedicarnos tal vez un poco de su tiempo. Esperemos que esté mañana reventando el Y, auditorio. y permíteme, No, como último acto, mucha generosidad. hacerte el obsequio del libro. Muchas gracias. Lo voy a tener que leer, lo voy a leer. Vamos a ver, pues, tutela de derechos y prueba ilícita mañana en Lince. La presentación estará pues, la doctora Yolanda Loza, Humberto Abanto, entre otros más. Mañana va a estar reventando y espero darme pues, un espacio también para poder ir el día de mañana y dar tal vez una pequeña entrevista. Lo esperamos. Muchas gracias, doctor Omar. Y éxitos, mucha suerte y muchos éxitos. Espero que sea el sexto de otros más que puedan haber, de un séptimo, de un octavo, de un noveno. Los libros creo que es parte fundamental del derecho, parte fundamental del Y, y desarrollo la, y la, humano. a ver, siempre nuestra intención es contribuir, Y que ¿no? quede, pues, ¿no? Para la Contribuir prosperidad. para que los estudiosos del derecho puedan ser críticos a la obra, para que los estudiantes del derecho entiendan y para que algunas cosas que hay veces
son muy etéreas, Ujú. puedan también convertirse en cosas prácticas y sencillas. Por supuesto. En temas como tutela de derechos y prueba ilícita no hay cosas definidas, Ujú. pero hay líneas de interpretación jurisprudencial, Claro. ¿no? Sin ánimos de caer en un positivismo jurisprudencial, Ujú. consideramos que la doctrina jurisprudencial tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional nos permiten dar luces al momento de aplicar la norma positiva. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Usted está dando clases ahora o...? No, hoy día no. No, no, en general, Sí, claro, de posgrado. cuando es eventual, me Ujú. llaman para algunas universidades para dictar clases de posgrado y con mucho Diplomados, tal gusto, vez. diplomados, cursos de especialización, seguramente me vas a ver en diferentes carteles de publicidad Ujú. y siempre tratamos de hacernos un tiempo para compartir nuestra experiencia práctica, académica, teórica con los Bueno, estudiantes. por último, ahí en su cámara, ¿cómo lo podemos encontrar en las redes? Tal vez para estar un poco más en contacto de lo Eh, que esté haciendo. Como Marcandia, Ujú. tanto en el Face como en Instagram. Y tengo un TikTok que se Ujú. llama Apuntes Jurídicos. Ay, ay, ay. Muy bien. Apuntes Jurídicos. Muchas gracias, doctor Omar. Le deseamos todos los éxitos el día de mañana. Así que nada, un saludo, un saludo. Muchos éxitos. No, gracias a ti, gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por estar en este programa especial, por estar en este programa, bueno, un poco fuera tal vez de lo que es el ámbito político que tocamos acá, pero está ligado estrechamente, pues, ¿no? Al tema político, del tema jurídico, como anteriormente había mencionado. Así que nada, muchas gracias. Y ustedes también, gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el día de mañana allá en Lince. Tal vez un ratito tendrá la dirección ahí. Por supuesto, ya Los esperamos el día de mañana en Lince a partir de las 5 de la tarde, ¿no? desde las 5:45. A partir de las 5:45 los recomiendo ir En temprano el porque auditorio del probablemente Girón Carlos Alaiza y Roel 2647. Linz. en el auditorio de ¿qué? APEG. De la PEG, en el auditorio de la PEG. Los estamos esperando el día de mañana a partir de las 5:25 de la tarde, pero les recomiendo que vayan más temprano porque seguro debe estar reventando el auditorio, así que para que puedan conseguir un sitio ahí adelante. Muchas gracias, doctor, No, y muchas muchas gracias. gracias a ustedes, estimados. Un saludo.